Bienvenidos de nuevo, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, créanme, es algo que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin, quien ha revelado algo muy jugoso sobre su relación con Hande Erçel. Si lo han leído bien en el título, Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel lo llamó tras la gala. Esto suena a drama de telenovela, ¿verdad? Pero es la realidad y vamos a desglosar qué significa esto, qué hay detrás de estas palabras y qué implicaciones podría tener para esta pareja que ha capturado la atención de tantos. Así que si son fanáticos de Kerem y Hande o simplemente les encanta estar al tanto de los chismes más jugosos del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse justo debajo del vídeo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque aquí siempre les traemos lo más fresco y lo más interesante del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. Como les comentaba, la noticia bomba viene de la mano de Kerem Bürsin. Ustedes saben que Kerem es un actor carismático, talentoso y que siempre es una fuente de interés para los medios y para sus fans. Y Hande Erçel, ni se diga, una actriz que ha conquistado corazones y que ha demostrado su gran capacidad actoral. Su relación, o lo que se rumorea que es su relación, ha sido un tema candente durante mucho tiempo. Se les ha visto juntos, se han mandado mensajes indirectos, han compartido momentos que han alimentado las especulaciones. Y ahora, Kerem, en una de sus apariciones públicas, ha soltado esta perlita que ha hecho que todos se pregunten, ¿qué pasó exactamente tras esa gala? La gala en cuestión, según los reportes y las imágenes que circularon, fue un evento importante, donde seguramente hubo muchas celebridades presentes, muchos encuentros y, claro, muchas cámaras. Es en estos eventos donde a menudo surgen estas declaraciones inesperadas que luego dan pie a semanas de análisis y conjeturas. Kerem Bürsin, conocido por su franqueza pero también por ser bastante reservado en ciertos aspectos de su vida privada, ha hecho una revelación que, aunque simple en su formulación, deja mucho espacio para la interpretación. Ha dicho, textualmente o casi, que Hande Erçel lo llamó después de la gala. ¿Y por qué esto es tan relevante? Bueno, piensen en el contexto. Las galas son eventos sociales importantes donde se cruzan caminos, se fortalecen lazos, pero también pueden surgir malentendidos o simplemente situaciones que ameritan una comunicación posterior. Que Kerem mencione específicamente que Hande lo llamó, y que lo diga en público, sugiere que hay una historia detrás de esa llamada. No es solo un nos vimos, es un hubo una llamada después. Esto implica que algo sucedió durante la gala, o quizás, algo que involucraba a ambos, que requirió de una conversación posterior entre ellos. Podemos imaginar varios escenarios, ¿verdad? Podría ser una llamada para aclarar algo que se malinterpretó, para comentar sobre un momento específico del evento, para felicitarse mutuamente por alguna razón, o incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, para hablar de algo más personal, de esos sentimientos que parecen estar ahí, pero que ellos, con tanta cautela, no confirman del todo. La forma en que Kerem lo ha contado con una sonrisa quizás, o con un tono que deja entrever que hay más de lo que se dice, es lo que alimenta precisamente las ganas de saber más. No es una declaración fría y distante, sino una que invita a pensar en la conexión entre ellos. Además, el hecho de que Kerem, siendo el quien revela esto, sugiere que él está en una posición de hablar al respecto. ¿Fue una sorpresa para el que ella lo llamara? ¿O era algo esperado? Estas son las preguntas que se nos vienen a la mente y que nos hacen seguir cada uno de sus movimientos y declaraciones. En el mundo del espectáculo, la línea entre lo profesional y lo personal a menudo se difumina, y cuando se trata de parejas tan queridas como Kerem y Hande, cada detalle se examina con lupa. Pensemos en las galas en sí. Son eventos glamurosos, llenos de luces, de flashes, de gente importante. Y en medio de todo ese bullicio, las interacciones personales pueden ser intensas. ¿Qué habrá pasado en esa gala para que Hande sintiera la necesidad de llamar a Kerem después? ¿Quizás un encuentro casual que llevó a una conversación más profunda? ¿Un momento incómodo que necesitó ser resuelto? O tal vez, y esta es la teoría que más me gusta y que seguro a muchos de ustedes también, ¿fue una confirmación tácita de que su conexión sigue fuerte? La manera en que los medios y los fans interpretan estas declaraciones
Ness es fascinante. Una simple frase puede desencadenar un tsunami de especulaciones. Algunos dirán que es una clara señal de que están juntos, otros que es una amistad muy cercana, y otros, bueno, otros buscarán la sombra de un nuevo comienzo o la reconciliación si es que alguna vez estuvieron separados. Lo que sí está claro es que esta declaración de Kerem Bürsin ha reavivado el interés en su relación con Hande Erçel. Es importante recordar que ambos actores son profesionales y a menudo manejan su vida privada con mucho cuidado. Sin embargo, su química en pantalla y fuera de ella ha sido innegable desde que protagonizaron juntos Senkalkam. Esa serie fue un fenómeno global, y su conexión en la ficción se trasladó, o al menos así lo percibimos, a la vida real. Desde entonces, cada foto juntos, cada me gusta en redes sociales, cada evento al que asisten por separado pero que luego se comenta si coincidieron o no, se convierte en noticia. Ahora, cuando Kerem dice que Hande lo llamó, está añadiendo una pieza más al rompecabezas. Y esta pieza parece ser bastante significativa. No es un rumor, es una confirmación directa de una interacción post-evento. Esto nos lleva a pensar en la naturaleza de su vínculo. Se trata de una amistad sólida que ha perdurado a pesar de las presiones mediáticas y personales. ¿O hay sentimientos más profundos que siguen ahí, latentes o en desarrollo? La verdad es que la respuesta a menudo se encuentra en los matices, en el tono de voz, en la expresión facial, en las palabras exactas. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores y seguidores. Nos encanta desentrañar estos misterios. Nos gusta sentir que somos parte de la historia, que entendemos lo que sucede detrás de las cámaras y de las alfombras rojas. La declaración de Kerem Bürsin sobre la llamada de Hande Erçel después de la gala es un regalo para los que amamos el drama y la intriga del mundo del espectáculo. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Primero, que la comunicación entre ellos es fluida. Que a pesar de las agendas apretadas y las distancias que a veces imponen sus carreras, se mantienen en contacto. Segundo, que existe un nivel de comodidad y confianza para que uno llame al otro tras un evento de esa magnitud. Y tercero, y quizás lo más emocionante, es que esta llamada podría ser un indicador de que la historia entre Kerem y Hande está lejos de haber terminado. Pensemos en el impacto de estas palabras. Los medios turcos, como saben, son muy ágiles. En cuestión de minutos, esta noticia ya estaba dando vueltas. Los titulares ya se estaban redactando. Los análisis ya se estaban llevando a cabo. Y los fans en todo el mundo ya estaban especulando y emocionándose. Es la magia de las redes sociales y de la era digital, donde una simple declaración puede tener un alcance masivo. Nosotros, como creadores de contenido, intentamos traerles la información de la manera más completa y objetiva posible, pero también entendemos la emoción que genera este tipo de noticias. Porque al final nos conectamos con estos actores, con sus historias, y nos alegramos cuando parece que las cosas van bien para ellos, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado. Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel lo llamó después de una gala. Esta declaración, aunque breve, es significativa porque sugiere una interacción directa y posterior a un evento importante. Ha reavivado el interés en su relación, alimentando las especulaciones y las esperanzas de muchos fans. Nos hace preguntarnos qué sucedió en esa gala, cuál fue el motivo de la llamada y qué significa para el futuro de su relación. La verdad es que, como siempre, tendremos que seguir atentos a sus próximos movimientos y declaraciones para tener una idea más clara. Pero por ahora, esta pequeña ventana que Kerem nos ha abierto es suficiente para mantenernos intrigados. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, queridos espectadores. Hemos desgranado la noticia sobre la llamada de Hande Erçel a Kerem Bürsin tras la gala, analizando su posible significado e impacto. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias del mundo del espectáculo y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, me gustaría recordarles que su opinión es muy valiosa para nosotros. Si tienen alguna teoría sobre esta llamada, si creen que significa algo en particular, o si simplemente quieren compartir su entusiasmo por esta pareja, déjenlo todo en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus mensajes y interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado y quieren seguir apoyando a nuestro canal, no duden en dejar un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo con mucho más entretenimiento. Hasta la próxima y cuídense mucho.